Coronilla de protección. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En cada cuenta grande, en las cuentas del Padre Nuestro, rezaremos: Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. En las 10 cuentas del Ave María se reza: ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 En la cuenta de gloria se reza: Huyan poderes malignos, venció Cristo el Señor. Y a continuación, nuevamente se vuelve a rezar la misma oración que se reza en la cuenta del Padre Nuestro, así hasta completar el Santo Rosario. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huyan poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huyan poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huyan poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 ¿Quién como Dios?
nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huyan poderes malignos, venció Cristo el Señor. En las 3 cuentas finales se reza: corazones triunfantes de Jesús y de María, reinen en mi vida y en mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reinen en mi vida y en mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reinen en mi vida y en mi corazón. Amén.